Muy buenas, después de lo que dijimos la última vez y os pedimos en varias ocasiones que nos hicierais algunas preguntas, por fin vamos a hacer el vídeo, aprovechando además que está lloviendo, de respuestas. Manuel Pilán nos pregunta por qué sale más caro el papel reciclado que el normal. La verdad tampoco me esperaba este tipo de preguntas y bueno, me sirvió para indagar y descubrir algunas cosillas, como en primer lugar, si vas a una copistería después de haber llamado a varias, la verdad es que varían mucho los precios. A día de hoy sí que puedes conseguir papel reciclado al mismo precio que papel normal, si hay ofertas y demás, pero luego varía según la marca y demás. Pero puedes encontrar a día de hoy papel reciclado con el mismo gramaje y con el mismo número de hojas por el mismo precio, incluso un precio más económico. Gonzalo Rodríguez, ¿por qué le llaman a nuestro planeta Tierra, siendo este 3/4 partes agua? Otra vez, son preguntas que no imaginaba que podía salir por aquí y al final acabo aprendiendo yo también buscando este tipo de cosas. Y realmente la primera motivación que encontré para que le llamaran así venía de Terra, del latín terra, haciendo alusión a la deidad de la diosa griega Gaia, que era la diosa de la feminidad y de la fecundidad. Pero se desmiente y realmente se dice que ese nombre no viene de ahí. Realmente viene de una palabra antigua haciendo alusión a earth, o del germano erde, que significa suelo. Realmente suelo o tierra sobre lo que nos sostenemos. Aquí ya viene una pregunta con bastante chicha, la verdad, que es de Alberto Beltrán, que bueno, si consigo responder de aquí creo que me voy al Parlamento Europeo, porque ¿qué medidas adoptarías en beneficio del medio ambiente sin que se vea afectado considerablemente el sistema económico? Pues para empezar, creo que sobre esta pregunta se podría hacer un reportaje entero, un documental y lo que quieras, pero bueno, aparte, creo que es imposible tomar medidas de beneficio medioambiental que no afecten al sistema económico. De hecho, creo que no solo lo deben afectar, lo debe alterar. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar hacia la sostenibilidad y para caminar hacia la sostenibilidad tenemos que encontrar un equilibrio entre lo ecológico, lo económico y lo social. Y hoy en día, por desgracia, estamos interpretando que la economía es una ciencia como las matemáticas, la física, la química, y es mentira. La economía es una herramienta que se altera en base a ciertas circunstancias y donde 2 más 2 muy pocas veces son 4. Yo me centraría en un par de factores. Primero, tener en cuenta la huella ecológica y la carga de un lugar. ¿En qué sentido? Que no puede ser que a día de hoy pues un planeta no sea capaz, o una superficie, un país, una región, no sea capaz de soportar la cantidad de cosas que consume y la cantidad de residuos que hace. Entonces, ¿cómo lo podemos abordar? Pues tratando de compensar estas circunstancias, regulando como los modelos de alimentación o regulando ciertas circunstancias. Si todo el mundo ahora mismo mantuviera el estilo de vida que puede tener España, ahora mismo necesitaríamos un planeta y medio para poder abastecer todos los recursos que estamos consumiendo. Somos 7.000 millones de personas en el planeta y se genera comida para 13.000 millones de personas y sigue habiendo gente pasando hambre. Entonces, quiero decir, aquí hay que cambiar muchísimas cosas. En el plano estatal o en el plano internacional, ¿qué te voy a decir? Se me queda un poco grande la respuesta, pero por supuesto que tiene que afectar al sistema económico, sí o sí. Antonio Bueno pregunta que si se cree que se tienen en cuenta los servicios ecosistémicos a la hora de gestionar un monte o si se debería pagar por ello para fomentar la conservación de estos. Pues cada vez más, pero creo que no lo suficiente. De hecho, mucha gente no sabrá ni siquiera qué es eso de servicios ecosistémicos, o lo sabrá pero no sabe que se llama así. Un servicio ecosistémico son aquellos bienes o servicios que nos ofrece un ecosistema y que realmente son imprescindibles para el ser humano y otros vivos, como pueden ser el sistema hidrológico, que haya agua que esté en condiciones, la depuración del aire, al ser humano incluso servicios recreativos, bueno, pues bienes que realmente consideramos impensable pagar por ellos. ¿Qué pasa? Hay que tener mucho cuidado cómo se desarrollan esos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la fijación de CO2. Para mí, si el único criterio es decir cuánto CO2 absorbe una especie de árbol en concreto, podríamos tener un problema, porque
que dependiendo a quién lo haga, dice, bueno, pues el eucalipto fija muchísimo CO2, pues vamos a pagarle muchísimo a quien plante eucalipto. Y al final no se tienen en cuenta otros servicios como puede ser la biodiversidad, la cantidad o absorción, regulación hídrica. Cuidado, pero sí que creo que se deberían contemplar, se deberían estudiar bien cómo se desarrollarían esas herramientas y podría ayudar mucho a la conservación de lugares y se está trabajando en ello. Aquí ya nos empezamos a meter un poco en cosas más sensibles y es una pregunta de Carlos Barbosa. ¿Crees que ENCE en la balanza de puestos de trabajo, contaminación, para dónde te inclinarías? Porque si la cierran, la fábrica se va a ir, sabe Dios a dónde, ¿no crees? Entonces, vamos a ir por partes. Para quien no lo sepa o no lo haya visto, fue uno de los vídeos más populares que tuvimos, que es el vídeo sobre ENCE, una fábrica papelera. Respondiendo, primero, balanza, trabajo, contaminación. ¿Para dónde me inclinaría? No voy a entrar realmente en un debate que creo que no es el que hay ahora mismo. La continuidad de esa fábrica no va a depender de si contamina más o contamina menos. Ahora mismo lo que se está discutiendo es el cumplimiento de ley o no y la modificación de una ley de qué manera y cómo le afecta, que es la ley de costas. ENCE, recuerdo que era una empresa pública que se compró en el 2001 sabiendo que le quedaban 17 años para acabar compraron un producto, se privatizó a 17 años. Llegó el 2018 y qué casualidad que esa fábrica, bueno, ya lo explicamos en el vídeo, pero se le amplió por muchísimos años, 60 años más su permanencia. Entonces, ahí es donde está el dilema. El tema es en el cumplimiento de ley. Para mí, si realmente esa fábrica tiene una continuidad, el mensaje que estamos transmitiendo socialmente es que una empresa privada puede estar por encima de la legislación, por encima de los políticos, comprarlos o no, porque es una fábrica que se le dio, que tiene políticos en su consejo de administración relacionados con el medio ambiente que pudieron afectar directamente a la modificación de esa ley. Entonces, ahí es donde está el debate. ¿Qué mensaje queremos trasladar socialmente? Y es muy peligroso. De hecho, bueno, hoy en día se estaba debatiendo a dónde se trasladaría, buscar el traslado, no el cierre definitivo. La empresa, lógicamente, también intenta, esto es una negociación, y lo que intenta es meter presión diciendo si se cierra la de Pontevedra no va a continuar en Galicia en ningún otro lado, no se puede trasladar, es totalmente inviable. Ignacio Colmenares, que es el presidente y consejero delegado, frase textual, dice: la madera de Galicia no es la más barata, la mano de obra tampoco, y por un criterio puramente económico invertiríamos fuera de España, en un país que nos dé seguridad jurídica o menos exigencias a la hora de contaminar, compañero. Que al final aquí es donde se demuestra por qué uno hace las cosas, ¿vale? Es una fábrica, es una empresa y mira el fin económico. ¿Qué decir? Ya lo está diciendo él, no lo digo yo. Están amenazando con que no solo Galicia, sino fuera de España. Bueno, pues nada, a pagarle menos a la gente, a pagar menos por contaminar, y eso es en lo que lo resume. Y en cuanto al tema de los trabajadores, pues realmente yo creo que sí. Dices unas condiciones iguales o mejores. Mejores, ya te digo yo, que lo veo complicado. De hecho, el tema de los trabajadores es su mayor baza y es con la que cuentan desde el principio. Desde que eso se compró se sabía que podía llegar a esta situación y el tema de los trabajadores es sensible. Yo tengo amigos que trabajan ahí, sé que esta no es la pregunta más agradable ni va a ser la respuesta más agradable, pero es lo que hay. Pero yo sí que considero que se debería incentivar a darle una salida a esos trabajadores. Lo contemplo, sin duda, ¿eh? De hecho, creo que es algo que socialmente deberíamos asumir. Seguimos un poco con este tema. Alejandro Vagobundo le preguntaba si os ha llegado algún tipo de repercusión, positiva o negativa, por el vídeo de ENCE, ya que es un tema muy controvertido. Pues la verdad es que las dos, pero más positivas que negativas, sinceramente. Me imaginaba infinitamente más negativo, porque es un tema muy controvertido y local que afecta al entorno donde vivo y me podría traer mucha repercusión. Positivas, sinceramente creo que no hay nada más positiva que el haber hecho este trabajo y ver la respuesta de la gente, de ir por la calle o estar de fiesta o estar en círculos de amistades y que la gente te diga que vio el vídeo, que le pareció un trabajo increíble, que pueden discrepar sobre una postura u otra, pero sobre el trabajo realizado poco, que bueno, puede ser más o menos objetivo, pero bueno, que realmente la gente lo habló, por lo tanto eso genera una satisfacción personal enorme. Negativa,
pues alguna vez cuando nos preguntaban ¿eres el del vídeo de ENCE? Pues no saber por dónde iba a responder, la mayoría de las veces bien. Lo que pasa que lo más desagradable y lo que puedo considerar negativo fue hace un mes, de hecho, en Navidades, finales de diciembre, imaginaréis, época de cenas y demás, y me coincidió estando con un amigo que hacía un montón que no veía por ahí. Empezó la pregunta de ¿eres el del vídeo de ENCE? Sí. Pues háblame de modelos alternativos para esto, no sé qué. Bueno, una cosa fue llevando a la otra, imaginaros, aparte estaban decena de empresa, de la propia empresa, se fue calentando la cosa, estábamos yo y mi amigo hablando con otros 3, yo con 2, luego 3, luego 4, luego 5, la cosa se empezó a poner un poco fea y llegó a haber amenaza e intento de agresión. Tengo que decir que al final cuando uno se siente arropado por más gente y hay alcohol de por medio, pues todos hacemos tonterías. Realmente, bueno, pues sin más, no le quise dar más importancia que esa, y más, había gente por el medio que sabe de sobra que eso solo perjudica, e incluso había amigos por el medio. Entonces no fue una situación nada agradable. Y más que perder que ganar con ese tipo de actitudes, también lo digo. Pero bueno, no le quise dar más trascendencia que esa. Adrián Rey, ¿crees realmente que las pequeñas acciones a nivel individual para combatir el cambio climático surten efecto? Pues como buen gallego voy a tirar de refrán y como dicen, un grano no hace granero, pero ayuda, compañero. Y creo que es así. De hecho, igual que la repercusión negativa es por la acumulación de acciones, la positiva más de lo mismo. Tú a lo mejor piensas que por algo que hagas como un individuo no afecta, pero lo multiplicas por 46 millones y creo que si se magnifica el potencial de las cosas tanto malas como buenas. Entonces, por supuesto que lo veo fundamental. Y continúa. ¿No crees que lo importante es que los gobiernos y las empresas que realmente tienen poder empiecen a tomar medidas reales? Igual que la respuesta anterior, por supuesto. De hecho, es fundamental que los gobiernos marquen pautas y objetivos a seguir y, por supuesto, normativas, incentivos o sanciones para conseguir estos objetivos. Eso es fundamental. Otra muy interesante, Inma Pesqueira. ¿Tenéis algún proyecto de colaboración con AMPAS, Asociación de Nais o Madres, Padres y Alumnos? Realmente por ahora no, aunque yo a nivel personal llevo varios años colaborando con diferentes colegios cercanos o centros educativos cercanos a mí, haciendo actividades de este tipo. Y ahora mismo estuve hablando con 2 amigas que son educadoras, que son unas cracks, para intentar hacer algún tipo de proyecto que pueda visualizarse a través de vídeos, y la verdad le querríamos dar bombo próximamente. Entonces estamos aún dándole vueltas a cómo enfocarlo. ¿Qué proyectos nos gustaría hacer? Fusionar cosas a pie de campo con temas a nivel informativo o problemas a nivel más amplio. Pues hasta aquí, porque creo que si no va a quedar un vídeo excesivamente extenso. Espero que haya sido de interés. Seguimos animando a que participéis. Si os parece interesante, lo compartáis, que participéis con nosotros, de verdad, escribiéndonos, tanto a nivel público como privado, y nos hagáis propuestas. Así que vamos a seguir trabajando y esperemos que os guste y sigamos en contacto. Quedó fatal el final, tío, me estaba enredando. En contacto. Joder, en contacto, querido.